Bien. Nosotros nos habíamos quedado en el primer tema, o mejor dicho, el tema 2, que ya es como tal el primer contenido formal de la materia, ya que el tema 1 es meramente introducción, el octave, ese tipo de cosas. ¿Ok? Eh, Habíamos quedado en lo que es el tema de la solución de raíces de ecuaciones no lineales. ¿Ok? Habíamos hecho un breve repaso de qué es el concepto de una raíz, cómo se detecta de forma gráfica, cómo se grafica una raíz. ¿Ok? El método convencional para poder despejar una raíz, simplemente igualando a cero la ecuación de la función, se despeja la variable x, ¿ok? Que hace que esa función se haga cero. ¿Ok? Eso gráficamente se ve aquí. Si nosotros tenemos esta ecuación de esta función, la raíz es el valor en el eje X tal que cuando uno lo sustituye en la ecuación, hace que en el eje Y la función valga cero. ¿Okay? Eso es el concepto. Eso es el concepto básico cálculo 1. Cuidado si matemática básica. ¿Okay? Pero también sabemos que este tipo de problemas no se pueden resolver el 100% de las veces, porque ya depende si la X, ¿okay? Es posible despejarla o no. En este ejemplo, por supuesto, aquí se hace la revisión y nos damos cuenta que llega un punto en que se nos tranca el serrucho, no podemos continuar el despeje, queda imposible. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos saber cuál es el valor que satisfaga la relación de la función igualada a cero. A partir de ese punto, después entonces hacemos una revisión gráfica y vemos que en efecto tiene no solo una, sino dos raíces, porque lo podemos ver gráficamente. El método gráfico tiene sus limitaciones porque depende, entre otras cosas, por supuesto, del grado de precisión de los valores de X, ¿ok? De los valores en el eje de las X. Bueno, simplemente uno puede de alguna forma saber qué tan cerca está una raíz de un determinado valor en el eje de las X dependiendo del grado de precisión, ¿ok? O del grado de intervalos reflejados, representados en el eje de las X, ¿ok? Luego pasamos ahora a lo que es el teorema del Bolzano, que lo hablamos el lunes pasado. ¿Okay? El lunes pasado hablamos entonces del teorema del Bolzano, que es una herramienta que nos permite a nosotros poder deducir con base a un intervalo que uno puede definir en torno a una raíz previamente graficada. Si nosotros después de graficar la función vemos una determinada raíz que nos interesa estimar su valor, lo primero que uno hace es encerrar la raíz en un intervalo de ancho arbitrario, de extremos que uno escoge de manera arbitraria, tales que cuando uno evalúa la función en esos extremos, la función tiene que tener signos negativos, signos opuestos, ¿ok? Bien sea positivo de un lado, negativo del otro, o viceversa. Eso es el teorema del Bolzano, cuando la función es continua dentro del intervalo, por lo menos, donde se encuentra la raíz, cuando ya lo hemos comprobado gráficamente, y la función cambia de signo cuando es evaluada en ambos extremos de ese intervalo, entonces podemos afirmar con el 100% de seguridad que allí hay una raíz. ¿Okay? Por supuesto, ese teorema tiene, falla algunas veces. ¿Cuándo falla? Bueno, justamente cuando, por ejemplo, no se cumple el criterio del cambio de signos. Cuando no hay cambio de signo, no podemos afirmar ni negar algo. Puede que haya una raíz, puede que no, que es lo que se ve en el caso B. Fíjense que en este caso los dos signos de la función evaluada en los dos extremos de ese intervalo me va a dar del mismo signo. Ambos son negativos en este ejemplo. Puede haber casos en los que a lo mejor imagínense la función negativa, pues que entonces tendría las raíces, en este caso, serían entonces las raíces no. Los valores de FA y FB estarían entonces del otro lado, si fuese la función reflejo. ¿Okay? Hay otros casos en los que de repente puede pasar de que ambas son del mismo signo, pero entonces no estamos en presencia de una raíz como tal, sino de un punto mínimo de la función o un punto máximo en otro caso. ¿Okay? Y ahí entonces no estamos hablando propiamente de una raíz. La raíz que viene siendo es justamente la intersección, el valor asociado a una intersección. Aquí no está ocurriendo una intersección, está ocurriendo es una tangencia al eje de las X, o lo que es lo mismo a la recta y igual 0. ¿Okay? Ahí en ese caso Bolzano no te puede garantizar, te puede fallar. En todo caso te puede decir, mira, como son de signos opuestos, no podemos afirmar ni negar nada en torno a ese intervalo. Eso es como nosotros tenemos que agarrar e interpretar el cumplimiento de esas dos premisas, que la función sea continua y que la función
y que la función evaluada en los extremos de ese intervalo me dé signos opuestos. Cuando esas dos condiciones se cumplen, podemos afirmar 100% que hay una raíz. Si alguna de esas dos o ambas premisas fallan, no quiere decir que no exista la raíz. Puede que sí, puede que no, pero no podemos afirmar ni negar nada. Entonces no nos sirve Bolzano. Eso es pues lo que significa. Fíjense que aquí en este caso, aquí los signos son opuestos, pero la función es discontinua, ¿ok? Dentro del intervalo, y aún así pueden haber raíces. Entonces, ¿qué podemos concluir de ello? No podemos concluir nada, no podemos concluir si no tenemos el gráfico a la mano, ¿ok? Aquí, fíjense que los signos son opuestos, tenemos varias raíces, ¿ok? Pero por lo menos podemos, aquí sí pudiéramos decir que Bolzano sí funciona, pero tenemos el inconveniente que tenemos más de una raíz aquí. Entonces, Bolzano, lo aconsejable es que uno lo utilice simplemente para encerrar en ese intervalo a una de las tres o más raíces que uno puede ver en el dominio de esa función a la cual estamos analizando, estudiando. Y ese es el primer gran consejo que uno hace con el teorema del Bolzano. En conclusión, si se cumplen al mismo tiempo las dos premisas del teorema, entonces es un hecho seguro de que exista al menos una raíz. Al menos puede haber inclusive dos o más. Si falla cualquiera de las premisas, no quiere decir que no exista la raíz. Es que no podemos afirmar de eso. No podemos afirmar ni negar nada al respecto. Estamos en una especie de incertidumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de estos gráficos podemos de alguna forma comprender la naturaleza de esa incertidumbre. Puede que sí, puede que no. La única forma de usar efectivamente el teorema de Bolzano para predecir la existencia de una raíz, en el caso del método de la bisección, que es el que vimos en la clase pasada, es primero graficar la función y segundo, cuando uno define el intervalo inicial, ese intervalo tiene que encerrar solo una raíz y además tiene que ser la función continua, por lo menos en el intervalo donde uno va a ejecutar el método de bisección, que es el que nosotros vimos a continuación en la clase pasada. Hago toda esta revisión porque, bueno, la clase pasada fue terrible. Tuvimos muchos problemas de conectividad, se me cayó muchas veces la conexión y probablemente algunos perdieron el hilo con la clase pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el método de disección? Bueno, se basa en el método del Bolzano. Uno primero grafica la función, define un intervalo, se define un intervalo arbitrario definido por los valores x sub a y x sub b, ¿verdad? En torno a esa primera raíz o esa raíz que uno quiere deducir, ¿ok? El siguiente paso en qué consiste en calcular el punto medio de ese primer intervalo, x sub a, x sub e, para hallar el x sub m. ¿Cómo se calcula x sub n? Aplicando la fórmula del punto medio de un intervalo. Eso es cálculo 1. Eso es simplemente agarrar a, x sub b, sumarlos y dividirlos entre 2. Y te debe dar el valor de x sub n. Luego, entonces con esto ya uno ha dividido el intervalo inicial en dos subintervalos. Dos subintervalos de igual ancho. ¿Ok? Porque este es el punto medio. Luego entonces lo que uno hace es que uno hace un análisis solo con el primer subintervalo. Uno pudiera hacerlo con el segundo, pero es lo mismo. Pero bueno, por convención y respetando lo que aparece en los libros de texto relacionados con esta asignatura, bueno, se trabaja con el primer subintervalo solamente. ¿Qué se hace con el primer subintervalo? Se evalúa el bolzano. El bolzano solo con la primera mitad del subintervalo. Y se evalúa esta relación que ustedes ven aquí. Es decir, el valor de el extremo x sub a se evalúa en la función y luego el valor del extremo x sub m se evalúa en la función si los signos de esa función son opuestos. Por supuesto, ¿qué va a pasar con el producto? Va a dar menor o igual que cero. ¿Puede dar igual que cero? Sí, en esos casos en los que a lo mejor la raíz está muy cercana a uno de esos dos subintervalos. Entonces, cuando uno multiplica por un valor muy cercano a cero, también te va a dar un número muy cercano a cero, dependiendo del grado de precisión con el cual uno esté trabajando. Claro. Entonces, si esta premisa, cuando uno evalúa esta relación, realmente uno lo que está es haciendo una evaluación lógica. Y como es una evaluación, una comparación lógica, eso puede tener dos posibles resultados, verdadero o falso. Si esto da verdadero, es decir, que los signos son opuestos, bien sea que este es negativo y este es positivo, o este es positivo y este es negativo, significa sin más ni menos que la raíz quedó en el primer subintervalo. Si esta relación da falso, es decir, que los signos de ambas
son iguales, bien sea que ambas son positivas o ambas son negativas, significa entonces que la raíz quedó en el otro subintervalo. Es como, por ejemplo, cuando uno está jugando a agarrar una moneda y esconderla, agarrar dos vasitos, uno tiene una moneda en una tabla, en una mesa, y entonces uno hace como que el truquito de tratar de adivinar dónde queda la moneda cuando uno la tapa con dos vasos. Entonces uno agarra un vaso, tapa la moneda, pones otro vaso que está vacío, vasos boca abajo, por supuesto. Empiezas a mover esos vasos de un lado a otro hasta para confundir a tu observador. Y después entonces dice, bueno, ¿en dónde quedó la moneda? Entonces, bueno, si no está en un vaso, obvio que está en el otro. Pero lo mismo pasa con la raíz. ¿Dónde quedó la raíz? Si no está en el primero, obvio que está en el segundo. Por eso es que no se evalúa el bolzano en el segundo subintervalo, porque sería un análisis redundante. Entonces basta con analizar uno de los subintervalos y por convención en los libros se analiza el primero. Fíjense si nosotros hubiésemos hecho el análisis en el segundo subintervalo, hubiese dado falso. ¿Por qué? No solo porque obviamente la raíz no está en el segundo subintervalo, sino porque cuando nosotros vemos los valores de f, ambos son del mismo signo, en este caso negativos. Y cuando evaluamos aquí, independientemente del valor numérico que tuvieran, va a dar ¿qué cosa? Menos por menos, más. Y por supuesto rompe, va a dar falsa esta relación. ¿Por qué? Porque cualquier número positivo no puede ser menor o igual que 0. ¿Ok? Va a dar falso. Bien, entonces, eso es lo que se trata, de agarrar, generar un intervalo inicial, partirlo por la mitad, evaluar el bolzano en el primer subintervalo. Si da verdadero, quiere decir que la raíz está aquí. Y si da falso, significa que la raíz está en el segundo subintervalo. Hasta ahí, esos son los pasos del bolzano. Chévere. Pero entonces, después, ¿qué se hace? Una vez que ya uno sabe dónde, en cuál de los dos subintervalos está la raíz. Bueno, se procede a hacer una reasignación de valores. En el intervalo o en el subintervalo donde quedó determinada la ubicación, la presencia de esa raíz, se hace lo siguiente. Si la raíz está en el primer subintervalo, uno conserva el valor actual de x sub a, de la variable x sub a. Y el valor de x sub b uno lo traslada a donde está x sub n. O dicho en forma, como si estuviésemos en una especie de programa de computadora, asígnale el valor de x sub m a la variable x sub m. Dicho significa que trasladamos esto para acá y de esa manera definimos un nuevo intervalo. Y fíjense que lo digo de esta forma, intervalo. ¿Ok? No subintervalo porque los subintervalos vienen después del intervalo. Es decir, vamos a definir un nuevo intervalo x sub a, x sub b, pero donde solamente el valor de x sub b lo hereda del antiguo x sub m. ¿Ok? Y con eso ya tenemos un nuevo subintervalo, pero más pequeño. ¿Qué tan pequeño? La mitad del intervalo x sub a, x sub b inicial, al inicio del método. Si por el contrario, vemos que después de evaluar el bolzano en el primer subintervalo de la iteración anterior, nos da que la raíz está en el segundo subintervalo, pues entonces definimos el nuevo intervalo de esta forma. Conservamos el valor en x sub b y el valor que está en x sub a le cambiamos al valor que tenía en xm. Dicho de forma gráfica, trasladamos el x sub a donde está x sub m. Dicho de forma algorítmica, asignamos a la variable x sub a el valor en la variable x sub m. Más nada. Y entonces definimos un nuevo subintervalo que también, al igual que en el caso anterior, va a ser la mitad del ancho del intervalo inicial, el nuevo intervalo x a x b. Ya cumplido ese paso, definido ese nuevo subintervalo, ¿qué es lo que se hace ahora? Se repiten los pasos del 1 al 5 nuevamente. Esos pasos se van a repetir n veces hasta que en algún momento que ocurra se cumpla un criterio de parada que tenemos que definir. Si nosotros no establecemos un criterio de parada, desde el punto de vista algorítmico, ¿qué va a suceder? Que vamos a estar en un ciclo sin fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como son iteraciones, tenemos que estar haciendo particiones por la mitad, ¿ok? De estos intervalos x sub a, x sub b, n veces, o si no establecemos un criterio de parada, cuando llevemos el algoritmo a un lenguaje de programación, ¿qué va a suceder? Que vamos a entrar en un bucle infinito. Hay que definir un criterio de parada. ¿Cuál es el criterio de parada más conveniente en este caso? Relacionar el ancho de esos intervalos x a, x b sucesivos
que como ya pueden ver, esos intervalos XA, XB en cada iteración se van a hacer la mitad el ancho va a ser la mitad del ancho del intervalo anterior, ¿ok? Eso por supuesto, conforme vamos avanzando en iteraciones, esos intervalos se hacen cada vez más pequeños, según la mitad, ¿ok? Se hace la mitad del intervalo anterior, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, ¿ok? ¿Qué pasa? Que entonces cada vez que nosotros calculemos XA, XB y por ende el XM, va a ocurrir un momento tal en que el valor de XM, X sub M, se va a acercar bastante al valor de X sub R, definiendo X sub R como la raíz de la función, es decir, la intersección de la curva con el eje X, que es justamente el valor que queremos hallar. Una cosa que hay que tener claro con los métodos numéricos: nosotros no pretendemos hallar el valor exacto, tal cual como cuando uno hace el despeje de las funciones, cuando es posible despejar la variable. Cuando la variable es posible despejarla por métodos analíticos como los vimos en cálculo 1, 2, 3, etc. El propósito es hallar una solución que sea lo suficientemente cercana a XR, ¿ok? Sin necesidad de que sea exactamente ese valor. Ahora bien, para poder hallar valores suficientemente cercanos, hay que trabajar con algunos criterios de tolerancia o de precisión. Tenemos que convivir con el error. Una de las cosas características que caracterizan a los métodos numéricos es que contempla el grado de error, el grado de tolerancia de los resultados. En el método numérico que estamos analizando, el grado de error está asociado con un parámetro que vamos a definir como epsilon. Y epsilon puede tomar valores arbitrarios, según lo que establezca el analista del método numérico. ¿Cuáles son esos valores arbitrarios? Bueno, por ejemplo, puede ser una décima, una centésima, una milésima, etc. Mientras más pequeño sea el epsilon, quiere decir que estamos exigiéndole al método que nos arroje un resultado lo más cercano posible al resultado real, el resultado exacto, ¿ok? De esa raíz. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es el criterio de parada? El criterio de parada es comparar el ancho del el enésimo intervalo X sub A, X sub B, compáralo con un epsilon. Si ese intervalo X sub A, X sub B en la enésima iteración es más pequeño que un epsilon dado, entonces se detiene el método. Entonces es cuando se define esta relación. Y otra vez es una comparación entre un valor entre dos valores. Estas comparaciones siempre arrojan, por supuesto, dos tipos de resultados. Pues una comparación lógica va a dar dos posibles resultados: verdadero o falso. Si el ancho del intervalo X sub A, X sub B es menor que el epsilon fijado por el usuario al principio del método, ¿verdad? De la ejecución del método, entonces si es menor que el epsilon, detenemos el método y se reporta el resultado. Si por el contrario esto da falso, significa que todavía el ancho del intervalo en esa enésima iteración todavía no es menor que el epsilon, entonces hay que seguir iterando. Hay que volver a repetir los pasos del 1 al 5, etcétera, hasta que en alguna iteración ya este intervalo sea lo suficientemente pequeño para poder detenerlo. Pequeño. ¿Qué tan pequeño? Menor que el epsilon que uno fija. Si el epsilon es de una décima o de una centésima, por supuesto va a requerir menos iteraciones que cuando uno está trabajando con epsilon más pequeños. Mientras más pequeño sea el epsilon, más iteraciones requiere. Y desde el punto de vista computacional, requiere más trabajo, consume un poquito más de memoria. Si estuviésemos trabajando con una computadora de los años 50 del siglo pasado, pues por supuesto consumiría mucha energía, ¿ok? Y tardaría más tiempo en realizar los cálculos. Hoy en día, gracias a los grandes avances que hemos tenido en las últimas décadas con las computadoras, los ordenadores, etcétera, bueno, ya no, realmente no importa mucho el grado de los epsilon, todo eso. Podemos obtener el mismo resultados muy buenos con epsilon bastante pequeños en fracciones de segundo. Eso no tiene mayor inconveniente. En todo caso, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, sí importa que, por ejemplo, trabajen con epsilon que no sean muy pequeños para que puedan hacer el método a mano y así evidencien que dominan el método. Bueno, en esta asignatura ustedes van a tener la oportunidad de trabajar de las dos maneras: de la forma manual, con epsilon no tan pequeños, de una décima, una centésima cuando mucho, y también de la forma computacional, ya con el algoritmo de computadora. Por aquí tengo algo en el chat. ¿Los XA, XB se encuentran con tanteo? Depende. En los ejercicios que yo les mandé a hacer de forma tabular, los XA, XB se los doy yo.
Bueno, ustedes pueden también, hay algunos ejercicios en los cuales ustedes pueden deducir, ¿ok? Los valores de x sub a y x sub b a partir del gráfico y de una tabla de valores, ¿ok? Que eso se explicó en la clase pasada. Cuando vayan a trabajar de forma computacional, de forma computacional, ustedes sí pueden escoger libremente los valores de x sub a, x sub b. ¿Por qué? Porque como lo van a resolver por computadora, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el ancho de intervalo inicial, la computadora lo va a resolver rápidamente en fracciones de segundo. Cosa distinta es cuando se trabajan estos problemas de forma tabular a mano, cuando lo vayan a hacer a mano. ¿Por qué? Porque mientras más ancho sea el intervalo inicial, ok, si ustedes cogen un intervalo mucho más grande, se van a tardar más porque van a requerir más iteraciones, más filas en la tabla, en el método tabular. ¿Ok? De eso se trata. Ahorita vamos a revisar rápidamente los métodos tabulares y computacionales. Esta es una revisión, repito, de lo que se explicó en la clase del lunes, que hubo muchas interrupciones por el tema de la conectividad mía en internet, que fue pésima. De hecho, me vine a la universidad a ver si tenía suerte y tenía una mejor conexión. ¿Okay? Por supuesto, dando la clase por Zoom, porque parece que el Big Blue Button de Módulo 7 también se está tirando unas fallas terribles. No es tan práctico. Parece que el Big Blue Button, si uno tiene una muy buena conexión a Internet, es buena la herramienta, pero si estamos en conexiones de Internet de país tercermundista decadente en las últimas, como estamos ahorita últimamente, pues bueno, se va a caer a cada rato. Es mejor trabajar con una herramienta que sea más ligera, más eficiente, que en este caso es Zoom. Bueno, ¿dónde me quedé? Entonces, fíjense, el criterio para de bisección finalmente es agarrar y evaluar en cada iteración el ancho de intervalo para ver si en algún momento se hace menor que epsilon. Si se hace menor que epsilon, uno reporta el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? El último x sub m alcanzado en la iteración anterior. ¿Ok? Ese es el resultado que uno reporta finalmente. Se regresa a la iteración anterior, donde estaba el xm, se toma ese valor, se le asigna entonces al resultado y se reporta como resultado final. En la medida en que el ancho inicial, si el xa, xb es muy grande, y si el epsilon es muy pequeño, entonces van a haber muchas iteraciones. Ahora, si el ancho inicial, el ancho del intervalo inicial es pequeño, alrededor de la raíz, pero es pequeño, y de paso el epsilon tiene valores no tan pequeños como de una décima, una centésima, se va a requerir pocas iteraciones. Pero en la medida en que el ancho de intervalo sea muy grande y en la medida en que el epsilon sea muy chiquito, van a haber mucha iteración. ¿Okay? Entonces hay que jugar un poco hay que tener un equilibrio con ese par de medidas. Había un resultado interesante, ¿ok? Que era, si pueden ver, aquí está la forma tabular. Hay dos formas de resolver esto, como les dije en la clase pasada, forma tabular y forma computacional. La forma tabular es esta tabla, que ya la vimos en la clase pasada, ¿ok? La deben tener a la mano en la guía. Recuerden que en el aula digital esta misma guía que estamos revisando, ustedes la tienen disponible en PDF. Yo les invito a que la revisen, la descarguen, ¿ok? Y analicen esto. Esta es la tabla. La forma tabular, ahorita vamos a ver un ejercicio resuelto, el mismo que se vio el lunes pasado para aclarar cualquier cosita, ¿ok? Recuerden que, bueno, uno coloca los valores iniciales de x sub a, x sub b en la primera fila, es lo que se conoce como la primera iteración. Se evalúa el criterio de parada de una vez al principio. Si da falso, se ejecuta el método, es decir, se calcula x sub m, se evalúa las funciones en x sub m y en x sub a, que sería el primer subintervalo, es decir, si nos venimos para acá, es esto que está aquí, evaluar el bolzano aquí en el primer subintervalo. Pero para poder evaluar el bolzano, primero tenemos que hallar este valor y este valor. Y después, en la siguiente columna, se evalúa el bolzano. Esta es la evaluación del bolzano. Si esta relación da verdadero, es decir, ¿qué significa? Significa que la raíz quedó contenida en el primer subintervalo, es decir, en x sub a y x sub m. Por lo tanto, ¿qué pasa en la siguiente iteración? Se conserva el valor de x sub a y el valor de x sub b se actualiza al valor de x sub m de la iteración anterior. Se evalúa el criterio de parada nuevamente. Si vuelve a dar falso, se repite todos estos cálculos y bueno,
Si en algún momento llega a dar el bolzano falso, ¿qué significa? Significa que la raíz no está entre x sub a y x sub n. No, está entre x sub m y x sub b. Y entonces en la siguiente iteración, el valor de x sub b es el que se conserva y el valor de x sub a cambia al valor de x sub n. Se evalúa el criterio de parada y si vuelve a dar falso, bueno, ya se repiten todos los cálculos y hay que estar pendiente si se hace verdadero o falso el bolzano. En algún momento, el criterio de parada va a dar verdadero. Cuando dé verdadero, se para el método, se detiene el método y ya no hace falta hacer estos cálculos aquí en la columna, en las columnas que siguen después de la columna del criterio de parada. Que lo que se hace, se reporta como resultado o como mejor aproximación de la raíz al último x sub m calculado en la iteración, justo en la iteración anterior, es decir, en la penúltima iteración. ¿Ok? Ese es pues el método tabular. Mientras más grande sea el intervalo inicial o mientras más pequeño sea el valor de epsilon, más iteraciones se va a requerir. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, cuando se trabaja de forma tabular, trabajar con un ancho de intervalo pequeño, pero que contenga a la raíz. Eso, por supuesto, ¿cómo uno se asegura? Viendo el gráfico, graficando la función. Siempre es bueno graficar la función antes de ejecutar el método. En los ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, inclusive en el parcial, a ustedes se les va a dar el gráfico de la función cuando ustedes tengan que resolver esto de forma tabular. ¿Ok? Cuando vayan a trabajar con Octave, no les voy a dar el gráfico, ustedes lo van a graficar. Pero bueno, eso ya lo hablaremos ya hoy es miércoles, ¿verdad? Ok. Hoy toca trabajar con estos métodos en computadoras. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que ahorita, después, en la siguiente sesión de 40 minutos, porque me quedan 10 minutos todavía, en la siguiente sesión vamos a trabajar con Octave. ¿Ok? Y en Octave revisamos entonces cómo es este método en computadora. ¿Bien? Bueno, tengo que ver si, oye, yo no he probado el Octave aquí en la computadora, no lo he abierto en varios temas, mucho tiempo. Déjame ir abriendo ese programa. Bueno, mientras tanto. Ajá, entonces, fíjense que este sería pues el método tabular. El método algorítmico, que es el que vamos a revisar en la siguiente sesión de 40 minutos, ¿en qué consiste? Bueno, este es un algoritmo genérico, ya lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? Simplemente consiste de cuando arranca o cuando se ejecuta el programa, uno tiene que ingresar estos valores. El valor, el primer x sub a, el primer x sub b, el valor de epsilon, son datos de entrada, son datos que uno va a ingresar. El dato de salida va a ser el x sub r. ¿Ok? Mira, sí está funcionando el Octave perfectamente. Chévere, lo voy a dejar por aquí abierto. Entonces, él va a evaluar el criterio de parada, primero que nada. Fíjense que la secuencia del diagrama de flujo es más o menos, sigue la secuencia de trabajo columna a columna. Valores iniciales, criterio de parada, si da verdadero, pero si da falso, entonces se calculan estas cosas. Si esto da falso, es decir, no, se calcula x sub m, los valores de la función en x sub m y en x sub a, y después hay un nuevo rombo, un nuevo condicional, que es justamente la evaluación del bolzano. Si esto da verdadero, el valor que está contenido en x sub m se le asigna a x sub b. Si esto da falso, el valor que está en x sub m se le asigna a x sub a. Cualquiera de estas dos ramas convergen en este nodo, y ese nodo ¿a dónde se dirige? A repetir los pasos del 1 al 5, de acuerdo con el algoritmo previo que vimos al principio del método de bisección. Y esto se va a estar repitiendo hasta cierto punto. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto en que ya se cumple el criterio de parada. Con algún momento el ancho de intervalo del enésimo intervalo x sub a, x sub b sea menor que el epsilon, te sales del bucle. El último valor alcanzado por la variable x sub m se le asigna a una nueva variable que sería x sub r. Y ese x sub r es el que se reporta al final al usuario. Con eso ya finaliza la ejecución del programa. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Okay? Ya esto, bueno, esta parte es teórica. Fíjense que este algoritmo podemos modelarlo como un do while o un do until, los que más o menos recuerdan un poco de estructuras de programación, los que son de informática, para ellos deben estar clarísimos que esto es un bucle, ¿okay? Un bucle bien sea do while, do until, donde aquí está la condición del while, ¿ok? De repente los que son de industria o los de civil a lo mejor no lo tendrán tan claro porque esto no es tan frecuente verlo en nuestros pensum de estudio. Yo soy de ingeniería industrial y bueno,
Yo estoy habituado a trabajar con algoritmos porque yo utilizo mucho los algoritmos en la automatización de mi trabajo administrativo en la escuela. Yo trabajo mucho con Excel, estoy acostumbrado a trabajar con Visual Basic, con macros de Excel, ese tipo de cosas. Pero bueno, y en estos tiempos es muy importante dominar por lo menos algún lenguaje de programación para poder tener más éxito a nivel profesional, para poder automatizar mucho las cosas. Es un consejo que yo les doy a los no informáticos. Métanse, apréndanse un lenguaje de programación, aprovechen, si no han visto todavía fundamentos de programación, sáquenle provecho. Si aprovechen también estas clases de programación en Octave, okay, que aunque no es un curso de Octave, pero por lo menos les enseña por lo menos a darle una utilidad a esto. Okay. Aprovechen este tipo de cosas, porque esto puede inclusive marcar la diferencia entre un trabajo u otro. Yo tengo ahorita en este momento una tesista que ya estamos por entregar la tesis ahorita en mayo, estamos ya en las últimas, y una de las cosas que me llamó la atención el semestre pasado es que ella pidió cambio de una electiva, creo que era una electiva de no recuerdo, creo que era de emprendimiento o era de toma de decisiones, una de esas cosas que se ven de herramientas generales. Y me pidió cambios, pues yo soy el que administro los cambios de las inscripciones, pues, y las modificaciones de inscripciones en esos periodos. Pues. A lo mejor ya alguno de ustedes habrá tenido algún problema, los de industrial, me refiero, de problemas de inscripción y habrán recibido algún correo firmado por mí de la escuela. Pues yo soy el que trabajo con esa parte. Si no, el profesor Joao. Bueno, pero el cuento, para hacerlo muy corto, ella pidió cambio para la electiva de Python. Python es un lenguaje de programación muy popular últimamente, en los últimos años se ha vuelto muy popular, y pidió cambio. Yo le pregunto, oye, qué curioso, una estudiante de ingeniería industrial pidiendo cambio para una electiva de programación. ¿Y eso por qué? Porque la muchacha, ella venía de estar un tiempo en España, trabajó algún tiempo a destajo en cosas, bueno, tipo pasantías y cosas de esas por allá por Barcelona, y me trajo como referencia que, cónchale, que para cualquier ingeniero en Europa le están pidiendo mínimo dominar al menos un lenguaje de programación. ¿Okay? Entonces, por supuesto, ella al venir a regresarse de Europa con esa experiencia donde vio que, cónchale, le hacía falta dominar un lenguaje. Y por eso fue que eligió la electiva de Python, para por lo menos aprender algo de eso. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con este extenso paréntesis que me estoy tomando? A los que no son informáticos, a los de industriales o civil. No le tengan miedo a las computadoras, no le tengan miedo a los lenguajes de programación. Aprovechen, apréndanse algo, no es difícil. ¿Okay? Difícil es la actitud o el miedo que uno le pueda tener a un determinado lenguaje. Estas cosas son bastante sencillas. Aprovechen estas clases para que de alguna forma vean el provecho que le pueden sacar a este tipo de herramientas. ¿Okay? Aunque nuestros pensos de repente no están tan enfocados a la programación, aprovechen estos cursos de cálculo, de cálculo numérico, de fundamentos de programación, ese tipo de cosas para que vean la utilidad que pueden ver. Le van a ver mucho, van a notar mucho la diferencia cuando estén en el ruedo profesional. Aprovechen estos años que ustedes están aprendiendo y absorbiendo toda la cantidad de conocimiento posible en aprender un nuevo lenguaje, un lenguaje de programación. Eso es importante. Así como uno tiene que saber inglés, o algún idioma aparte del idioma materno, uno tiene que también saber algún lenguaje de computadora. Porque como pueden ver, la tendencia ahorita es a informatizar todo, todo el trabajo. Fin del paréntesis. Continuamos entonces con esto. Esta parte no la voy a repasar porque esto es más que todo teórico, esto es como una demostración de que no necesariamente el bucle es do while o do until, puede ser un for next, porque con el método de bisección se demuestra que el número de pasos no es indeterminado, uno puede predecir el número de pasos máximos que se requiere para poder alcanzar el criterio de parada. Esta es una demostración, no la voy a repasar porque se hace bastante largo, ya me quedan pocos minutos. Ok, entonces, bueno, este ejercicio está, por supuesto, explicado en los videos los tengo montados en YouTube, pero me falta simplemente editar la información. Eso yo creo que ya para las 12:30 ya está ya accesible para todo el mundo. ¿Okay? Este mismo ejercicio lo podemos ir revisando en la siguiente sesión de 40 minutos para comparar el método tabular con el método computarizado. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir ahorita para ingresar a la siguiente sesión de 40 minutos. ¿Ok? Trabajamos en Octave, programamos el método y comparamos el método computarizado con el método tabular para ver más o menos
similitudes, qué tan ajustado es el método computarizado al método tabular y viceversa, ese tipo de cositas por ahí. ¿Ok? Bueno, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a salir. Por favor, no se pierdan. Estén pendientes de ingresar a la siguiente sesión. Va a ser cuestión de breves instantes. ¿Ok? Nos vemos ahorita. ¿Ok?